Buenas, en esta oportunidad analizaremos a lo que corresponde a los materiales plásticos. Los materiales plásticos son materiales formados por moléculas muy grandes, llamadas polímeros, formadas por largas cadenas de átomos que contienen materiales de origen orgánico y de elevado peso molecular. Estos compuestos, fundamentalmente de carbono y otros elementos como el hidrógeno, el oxígeno, el nitrógeno o el azufre. A su vez, estas macromoléculas están formadas por otras más pequeñas llamadas monómeros. Los plásticos tienen aplicaciones múltiples, tales como los encontramos en los medios de transporte, los envases, los embalajes, la construcción y diferentes objetos cotidianos. Clasificación de los plásticos. Como ya sabemos, el plástico es uno de los materiales más comunes y utilizados en nuestra vida diaria. Los plásticos se pueden clasificar por su naturaleza, tales como los plásticos naturales y sintéticos, o por su estructura interna, tales como los termoplásticos, los termoestables y los elastómetros. A continuación definiremos a los plásticos por su naturaleza. Tenemos a los plásticos naturales que se obtienen directamente de la materia prima, tales como el látex, la caseína de la leche y la celulosa. También tenemos a los plásticos sintéticos que se elaboran a partir de elementos compuestos derivados del petróleo, el gas natural o el carbón. La mayoría de los plásticos pertenecen a este grupo. También podemos clasificar a los plásticos por su estructura interna. Tenemos a los termoplásticos, que son aquellos que por su estructura interna forman cadenas lineales, que se desarman fácilmente con el calor y se reconstruyen al enfriarse. Tenemos que saber que estos también pueden fundirse y volver a fabricarse muchas veces, y también tienen una buena capacidad para el reciclado. Tenemos también a los termoestables, que son aquellos que por su estructura interna forman cadenas entrecruzadas. Se degradan con el calor antes de que el plástico se funda. Hay que recordar que estos solo pueden fundirse y fabricarse una sola vez y tienen poca capacidad para el reciclado. También tenemos a los elastómetros, que son un tipo de termoestables, con lo cual solo se pueden fundirse una sola vez, pero debido a su estructura interna con cadenas ramificadas presentan un elevado grado de elasticidad. A continuación analizaremos más acerca de los materiales anteriormente mencionados. Entre estos tenemos el termoplástico. Este se ablanda con el calor, pudiéndose moldear con nuevas formas que se conservan al enfriarse. Es debido a que las macromoléculas están unidas por débiles fuerzas que se rompen con el calor. Tales como el polietileno, con sus siglas PE, el polipropileno, con sus siglas PP, el poliestireno, con sus siglas PS, y el cloruro de polivinilo, como ya conocemos el PVC. También tenemos al metacrilato, al teflón, al celofán, al nylon o poliamida, con sus siglas PA. En la vida cotidiana nos hemos podido dar cuenta que ciertos artículos de plástico cuentan con una numeración. Esta numeración identifica el tipo de plástico y su uso, lo que puede resultar bastante útil al momento de reciclar. Lo podemos ver en artículos como envases de botellas o cualquier utensilio de plástico. Los números van del 1 al 7 y esto es lo que significa. El número 1, con sus siglas PET o PET, es utilizado en botellas de bebidas y envases de alimentos como la jalea. El número 2, con sus siglas HDPE, es utilizado en envases de detergente. El número 3, con sus siglas V, es utilizado en cubiertos y otros utensilios de plástico. El número 4, LDPE, es utilizado en envolturas de plásticos y bolsas de supermercado. El número 5, o PP, con sus siglas PP, es utilizado en tapas de botellas y pajillas o pitillos. El número 6, con sus siglas PS, es utilizado en materiales de embalaje. Y por último, el número 7, llamado otros,
Es la mezcla de varios productos de plástico, materiales termoestables. Con el calor se descomponen antes de llegar a fundir, por lo que no se les puede moldear. Estos son frágiles y rígidos. Es debido a que los polímeros están muy entrelazados. Entre ellos tenemos el poliuretano, las resinas fenólicas y la melanina. Plásticos elastómetros. Los plásticos elastómetros que se caracterizan por su gran elasticidad, adherencia y baja dureza. Estructuralmente son intermedios entre los termoplásticos y los termoestables. Entre ellos tenemos el caucho natural, el caucho sintético y el neopreno. Clasificación de los plásticos según su estructura interna. En la siguiente imagen podemos ver la estructura molecular de los materiales termoplásticos, elastómetros y termoestables. En la primera imagen se puede observar las cadenas moleculares lineales, las cadenas moleculares débilmente reticuladas, y en los termoestables podemos ver las cadenas moleculares fuertemente reticuladas. Fabricación de plásticos. Al proceso de fabricación de plásticos se le denomina polimerización. Hay varios métodos, entre ellos tenemos el método de adición, que es el proceso de unión de monómeros formando largas cadenas o fibras poliméricas que dan origen al plástico. A continuación, en la siguiente imagen podemos ver un ejemplo de polímero por adición, que es el cloruro de polivinilo o PVC. En el proceso de fabricación de plástico podemos encontrar el método por condensación. Esta es una reacción química mediante la cual varias moléculas se combinan para formar una sustancia polimérica. Un ejemplo de plásticos creados por medio de condensación son las poliamidas o el nylon y los termoplásticos PET, los poliuretanos PU, los policarbonatos PC o las resinas fenólicas. Técnicas de conformación del plástico. Esto es un sistema que se usa para dar forma o crear objetos tecnológicos con el plástico previamente fabricado. Las técnicas de conformación del plástico más comunes son la extrusión, el moldeo. Entre el moldeo tenemos por medio de compresión, por soplado, por inyección, centrífugo o rotomoldeo, el caladrado y conformado al vacío. En las técnicas de conformación del plástico se utiliza el método de extrusión, como ya mencionamos anteriormente. En este se utiliza un transportador de tornillo helicoidal. El polímero es transportado desde la tolva a través de la cámara de calentamiento hasta la boca de descarga, en una corriente continua. A partir de gránulos sólidos, el polímero emergente de la matriz de extrusión está en estado blando. Como la abertura de la boca de la matriz tiene la forma del producto que se desea obtener, el proceso es continuo. Posteriormente, se corta a la medida adecuada y se usa normalmente como termoplásticos. En el método de moldeo por compresión se emplean polímeros termoestables. En el moldeado por compresión, el material se coloca en un molde abierto. Un taco calentado aplica suficiente calor y presión para ablandar el polímero termoestable y llenar la cavidad del molde. Las cadenas del polímero se entrecruzan rápidamente y el plástico se endurece tomando su forma, pudiendo ser retirado del molde. En el método de moldeo, esta vez por moldeo por soplado, se introduce en el molde una preforma en forma de tubo, reblandecido a través de un dosificador, y a continuación se inyecta aire comprimido y ésta se adapta a la forma interior del molde. Una vez enfriado, se abre el molde y se extrae. Un ejemplo cotidiano de esto son los botellones de agua. En el modelo de alta presión o modelo por inyección, este es un método más utilizado en la industria de termoplásticos. Este se utiliza una máquina parecida a la extrusora, que proporciona alta presión y temperatura elevada al material. Una vez fundido, se introduce el plástico a alta presión en el interior del molde. Gracias a la presión, el plástico rellena el molde sin dejar huecos. El proceso es muy rápido y permite fabricar piezas complejas, por lo que se emplea para elaborar todo tipo de objetos. Un caso particular de aplicación del moldeo por inyección es la fabricación de películas de plástico. Moldeo rotacional, centrífugo o rotomoldeo. Esta es una técnica de transformación del plástico
con un proceso de 4 etapas. Este comprende carga A, calentamiento B, enfriamiento C y descarga del molde D. Consiste en aportar calor a un molde con material plástico en su interior, mientras se mantiene girando dentro de un horno. El material plástico, en contacto con las paredes del molde, va aumentando su temperatura hasta que se funde y se pega a las paredes del mismo, momento en el cual se procede a su enfriamiento y posterior desmoldeo de la pieza. El método de calodrado es un proceso de conformación que consiste en hacer pasar un material sólido a presión entre rodillos de metal generalmente calientes que giran en sentidos opuestos. La finalidad puede ser obtener láminas de espesor controlado o bien modificar el aspecto superficial de la lámina. Por último tenemos el método de conformado al vacío. En este se coloca una plancha termoplástica bien sujeta mediante una brida a la caja del molde. Sobre el conjunto se dirige el calor radiante de unos elementos de calefacción, ya sean rayos infrarrojos, resistencias o aire caliente, hasta que la plancha se hace blanda y deformable. Se hace el vacío en la cavidad cerrada del molde y la plancha es comprimida por la presión atmosférica contra los contornos del molde, en el espacio en el cual se ha hecho el vacío. Se deja enfriar hasta que se solidifica con la forma del molde y se retira de este. El conformado por vacío es una técnica muy económica. Puede darse la combinación de termoconformado aplicando vacío y presión a la vez. Reciclado del plástico. Como ya sabemos, el plástico es un material muy contaminante en la naturaleza. El reciclado del plástico es el proceso de recuperación de desechos del plástico. Las tres principales finalidades del plástico reciclado son la reutilización directa, el aprovechamiento como materia prima para la fabricación de nuevos productos y su conversión como combustible o nuevos productos químicos. A continuación podemos ver el ciclo de reutilización del plástico, comenzando con la separación de los plásticos según su número, la recolección por parte de los camiones de basura. Después estos camiones van a la planta del tratamiento del plástico. Luego estos productos son separados, después compactados, ya clasificados, y después se reutilizan en los centros de reciclaje. Bueno, espero que les haya gustado mucho y hayan aprendido acerca de los materiales plásticos, y a continuación les presentaremos los materiales cerámicos.